Y para eso se adoptó esa cartillita, esa estrategia, ¿cierto? Ética. No para pedirle a la Contraloría o a quien nos lo pida. Ah, sí, aquí está. Sino que es la imagen de nosotros, ¿cierto? Entonces, que no se lo olvide. Ese es el primer elemento de control. ¿Está difícil? No se nos va a olvidar que ese es el primer elemento de control. Hablamos de un segundo elemento de control que yo les decía a ustedes que son la razón de ser, que es el desarrollo del talento humano. Ahí se nos habla y se nos dice que el desarrollo del talento humano, las entidades deben reglamentar todo lo que tiene que ver con el ingreso de esos servidores públicos a la entidad. Debe reglamentar su permanencia, pero a su vez también debe reglamentar el retiro de los servidores públicos. ¿Cómo lo podemos ver visualizado? Si ustedes se dan cuenta en el cuadro, ahí vamos a mirar unos productos mínimos que debe tener la entidad. Cuando hablábamos del elemento de acuerdos, compromisos y protocolos, lo que le dice uno, por lo menos tenga un documento donde tenga fijos ya establecidos cuáles son sus principios, sus valores éticos, y que todos los servidores apliquen, ¿cierto? Que los conozcan y que los lleven con orgullo, pero que a su vez también hayan sido divulgados, que era lo que decía que ya la personera lo hizo, se socializó, se publicó en la intranet, si no estoy mal también está en la página web, es decir, eso existe y está por un acto administrativo, está adoptado, es lo que pide el modelo. Entonces, ¿qué hace un órgano de control o una oficina de control interno? Pide eso, que es lo mínimo. Que exista una cartilla ética o un documento donde estén los principios, que esté adoptado y que haya sido socializado. ¿Cómo hace uno para saber eso? Pues pregunta, como auditor, yo soy auditor, entonces uno pregunta, oye, tal cosa, el principio tal, cuando le fue socializado, cómo lo aplica dentro de sus funciones, y se ve reflejado en el actuar. En la parte del talento humano también nos piden unos elementos mínimos. Entonces nos hablan que debemos tener un manual de funciones y de competencias. ¿Ustedes han leído ese manual? Sí. ¿Lo conocen? Sí. ¿Las funciones que ustedes desempeñan están ajustadas a lo que ustedes hacen? Más o menos. Casi. Eso es lo que nos sirve a nosotros para realmente saber si de acuerdo a nuestra profesión, a las competencias que tenemos, estamos desarrollando realmente actividades que están dentro de ese manual de funciones y de competencias, ¿cierto? Entonces, nosotros primero lo que tenemos que hacer es conocerlo, ¿cierto? Y que la entidad cuente con él, que permanentemente también se esté actualizando. Porque puede también existir, que puede existir por allá un manual de funciones de hace 40 años y ya hasta la tecnología y los sistemas han cambiado y no se ha actualizado, ¿sí? También nos habla de que debe haber un plan institucional de formación y capacitación. ¿Existe? Algunos pues nos quejamos porque dicen, bueno, pues es que yo no me veo reflejado ahí, yo nunca he tenido la oportunidad de una capacitación. Pero pues a veces los recursos no alcanzan para el 100% de los servidores, pero por lo menos algunos se benefician de él. La idea es que la entidad también planifique adecuadamente esos recursos y que en cada vigencia trate de hacer cobertura a cierto porcentaje y así sucesivamente para que todos los servidores, digamos, se beneficien de ese plan institucional de formación y capacitación. Otro es el programa de inducción y reinducción. ¿Existe en la personería? Sí. Obviamente, cada cual evalúa y dice si se ajusta o no se ajusta, si hay que hacer actualizaciones, si se ha beneficiado o no se ha beneficiado. Programa de bienestar. Sí. Plan de incentivos. Sí. Acordémonos que el plan de incentivos no siempre es monetario, ¿no? Porque son reconocimientos también. Y debe existir un sistema de evaluación del desempeño.
que es algo que la entidad, pues para algunos funcionarios de aquí aplica, que están en carrera, y para los provisionales también fue implementado a partir del año pasado, sí, exactamente, ¿sí? Son acuerdos de gestión, pero son a través de acuerdos de gestión para ellos, a nivel directivo. Entonces, les decía, en la parte del desarrollo del talento humano, la entidad debe reglamentar toda la parte, cómo ingresan sus servidores, si es por méritos, si es, bueno, por lo que sea, pero debe tener unos reglamentos, debe tener unos procedimientos, unos formatos de cómo ingresa su personal a la entidad. Esas son las evidencias que debe tener. Cuando hablamos de la parte de permanencia, son todos estos planes, y esto no es que la entidad los quiera implementar. Hay una ley que lo menciona y lo establece. Para aquellos que están en talento humano conocen más del tema que yo, pero creo que la ley 909, que la 2004, establece que todas las entidades deben tener todos estos planes y programas para los servidores, y lo que hay que velar es que nosotros como servidores eso esté operando y se cumpla. Y en la parte de retiro, también la entidad debe velar por aquellos servidores que tienen un estatus de pensión y deben dar una formación, una capacitación para preparar a ese personal a esa nueva etapa que se va a enfrentar. Deben existir ese tipo de programas. Creo que también está por una ley. Programa de bienestar. Porque deben preparar a ese personal para esa etapa que se debe afrontar, que no es, como dice, un castigo ni ese miedo, sino pues una nueva etapa en la vida de las personas. Eso es lo que tiene que ver con el elemento de desarrollo del talento humano, donde se hace a través de la, no sé cómo se llama acá, dirección de talento humano, quien es el que debe reglamentar, implementar y velar porque esas leyes, decretos, se cumplan. Todo lo que tiene que ver también con el plan de riesgos profesionales, el sistema. Entonces, todo eso hace parte de la permanencia del talento humano. Entonces, llevamos dos elementos de control: difícil, tangibles, la ética y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del talento humano. Vamos, dos elementos de control. Vamos a un tercer elemento de control. Cuando hablamos de planes, programas y proyectos. ¿Las entidades tienen planes, programas y proyectos? Sí. ¿En la personería existen? Sí. ¿Qué planes conocen ustedes de la personería? El plan operativo anual, el plan estratégico, el P y el PUA. Para condensarlo. También es un plan, ¿sí? Que es el ambiental. Todos los planes que tenga la entidad se encuentran en ese elemento de control. Todos los programas que tenga establecido la entidad, elemento de control. ¿Cuántos proyectos de inversión tiene la entidad? Y saben que es un proyecto de inversión, ¿cierto? Sí. El plan que tiene pendiente de la construcción. Bueno, sé que tiene a la fecha 4 proyectos de inversión para este año. Y son recursos que se le entregan a la entidad para un objetivo específico, para desarrollar algunas actividades. Esa es la parte operacional de la entidad, planes, programas y proyectos como elemento de control. ¿Qué nos pide? Que tengamos una planeación. Ya acabamos de mencionar que la personería, hacemos un chulito, tiene todos esos planes, ¿cierto? Plan estratégico, plan operativo
y que deben estar alineados a las políticas de desarrollo administrativo. ¿Ustedes creen que los planes están alineados a esa política de desarrollo administrativo distrital? Deben estar, ¿cierto? Y están alineados a la razón de ser de la entidad. Que debe tener una misión y visión. ¿Conocen ustedes la misión y la visión de la entidad? Sí. ¿Ya se la saben? No es que se la aprendan de memoria, porque nadie se aprende de memoria la misión y la visión. La visión es cambiante, acuérdese. Ella cambia para cada administración. Cada cual dirige su barco de una manera distinta. ¿Cómo la quiere ver a futuro en esos 4 años de gobierno? La misión sí es constitucional, es de ley, es constante, esa no ha cambiado, ni cambia. Para que les quede claro. Deben haber unos objetivos institucionales. ¿Conocen ustedes cuáles son los objetivos estratégicos de la entidad? ¿Cuántos son? ¿Quién da más? 9, 10, ¿cuántos son? 10. Que son 10 objetivos estratégicos. Les sugiero que los miren. No es que se los aprendan de memoria, léanlos. Porque pueden ser también una pregunta. Bueno, le ponen ahí algo pues, de las estrategias de la personería. Vamos a concursar para la personería, ¿cierto? Por lo menos saber cuáles son los objetivos estratégicos de esta administración. Son 10. ¿Cómo? A ellos sí les salió el tema de pero no todos los sí les salió el tema específico de la personería. Pero pues en conocimientos generales de la entidad puede salir. Generalmente a veces le preguntan a unos. Yo tuve la experiencia y sí me han preguntado. Términos generales, conocimiento general de la institución. Pueden llegar a salir. No sabemos. Y lo que hablábamos de los planes, programas y proyectos. Cronogramas de los diferentes comités de trabajo que debe tener la entidad para saber cuántos comités, quiénes asisten, deben haber actas y todo esto es evidenciado documentalmente. Y son registros, es decir, ni siquiera la norma tendría que decirlo. Si uno sabe que lleva un plan, pues lo tiene que llevar documentado, que uno no lo deja en la mente. Documentado no solamente es físico, sino también puede estar en un sistema. Sí, porque pues por el ahorro de papel, pues no necesariamente todo es físico. Entonces, ¿cuántos elementos de control llevamos? 3 elementos. El primero, compromisos y protocolos éticos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del talento humano y planes, programas y proyectos. ¿Alguna inquietud hasta acá? ¿En qué módulo estamos? En el módulo de planeación y gestión, en el componente de talento humano. Bueno, porque ya llegamos acá, pero ya hemos visto 2, ¿no? El de talento humano y direccionamiento estratégico. ¿Sí? Hay un tercer elemento de control denominado modelo de operación por procesos. ¿Qué entenderían ustedes por modelo de operación por procesos? Modelo para cada proceso. Modelo de operación por procesos. ¿Qué se les ocurre a ustedes que es eso? La interrelación de cada uno de los procesos. Que sea individual. ¿Cómo? Que sea individual cada proceso. No, no es que sea individual, al contrario, es que se interrelacionan porque las entidades deben tener un enfoque por procesos. Antes las entidades trabajaban de manera funcional, por dependencias, y no se identificaba claramente los procesos. ¿Sí? Entonces, con ese enfoque por procesos que da el sistema de gestión de calidad y el modelo estándar de control interno es que deben operar todas las entidades del Estado colombiano, con un enfoque por procesos. Las dependencias hacen parte de los procesos.
Pongamos un ejemplo aquí de la personería de cualquier proceso. ¿Qué se le ocurre aquí? Un proceso, cualquiera. ¿El de control qué? Potestad disciplinaria. Bueno, pero los que lo conocen, ¿no? Potestad disciplinaria. Se denomina ese proceso así. ¿Qué dependencias hacen parte de ese proceso? Los cuatro disciplinarios. 3, 4, la dirección y especial. Y obviamente la coordinación. Esas dependencias que la compañera está indicando ejecutan actividades de ese proceso. Apuntan al objetivo del proceso. Las dependencias, cada una con su rol. Para que no confundamos lo que es un proceso con la dependencia. Entonces, cada proceso de ella hacen parte dependencias. Y el proceso lo que hace es recibir unos insumos, ¿cierto? Externo, procesa y genera unas salidas denominadas productos o servicios. Eso es lo que hace un proceso. Entonces, en el de ustedes tienen que identificar a qué proceso pertenecen. ¿Ustedes saben a qué proceso pertenecen cada uno? No a qué dependencia, a qué proceso ustedes le están apuntando. Hay que tener claro eso. Y frente a mi proceso, la actividad que yo estoy ejecutando, ¿en qué le apunta al objetivo de ese proceso? Hay unos que pertenecen. ¿Cuántos procesos tiene la entidad? 15. Bueno, ahí no los alcanzamos a contar porque está invisible, pero esa es la red de procesos de la Personería de Bogotá. Hay unos niveles de esos procesos. ¿Cuáles son esos niveles de los procesos? ¿A nivel qué? Están los estratégicos. ¿Quiénes pertenecen a los procesos estratégicos? Aquí hay compañeros que ya identifican que pertenecen a ese proceso, ¿cierto? Luego siguen los procesos misionales. ¿Quiénes hacen parte del proceso misional? Derechos humanos. Siguen los procesos de apoyo. ¿Quiénes están en los procesos de apoyo? Talento humano. Todo lo que tiene con la gestión administrativa y financiera, la parte contractual, la parte documental, las TICs, ¿no? ¿Las TIC son qué? Son estratégicos en la personería. Estamos hablando de la personería, ¿sí? Para que identifiquen los procesos. Pero estamos definiendo que hay procesos estratégicos, procesos misionales, procesos de apoyo y procesos de evaluación. Esos son los niveles de los procesos. Y cuando hablamos de un modelo de operación por procesos, pues obviamente tenemos que tener identificada la red de procesos de la entidad. Entonces, nos pide mapa de procesos. Y por eso les dejé aquí el muñequito, que es la red de procesos de la personería. Ustedes la pueden consultar en la intranet. Y sí les sugiero que la miren, que sepan cuáles son los procesos estratégicos de la personería, cuáles son los misionales, porque pues si uno va a participar en una entidad tiene que saber a cuál está apuntando. Entonces sí es necesario que lo traten de memorizar. Nos habla también que debemos tener unos procedimientos. Obviamente de cada proceso se desprenden N cantidad de procedimientos. Ustedes sabrán del proceso que pertenezcan cuántos procedimientos tienen para desarrollar ciertas actividades del proceso. Un proceso lo primero que tiene es una caracterización del proceso, que era lo que hablamos. Entonces tienen unas entradas, hay un procesamiento y hay unas salidas. De esas grandes actividades del proceso se desprenden los procedimientos. Hay actividades
a nivel macro, que necesariamente tiene que tener como ese paso a paso de cómo se hace, cómo se realiza. Esos son los procedimientos, ¿sí? Y pues la entidad le ha venido trabajando bastante a ese tema y ya lo tiene documentado, para que ustedes también los consulten. Tengo entendido que ya están publicados en la intranet, ¿sí? Los procedimientos de la entidad. También nos dice que, bueno, todo esto tiene que estar documentado y debe estar socializado. Una manera que hacen la socialización es a través de la intranet o la página web, pero los responsables de los procesos tienen también la obligación de hacer unas socializaciones internas a sus servidores. Cada uno de estos elementos de control es responsabilidad de los responsables del proceso, valga la redundancia, de socializar, de comunicar a sus servidores estos elementos de control y cómo deben operar en cada uno de sus procesos para poder hacer seguimiento y verificación de cumplimiento. También nos habla que debe haber un proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción de las personas y partes interesadas. Es un tema que también la entidad le está trabajando. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber qué opinan las personas y partes interesadas a quienes les brindamos un servicio, cómo se sienten, si están satisfechas o no. ¿Para qué? Para poder mejorar nuestro sistema de gestión de calidad. Entonces, ese es otro de los productos que también se mira, pero no solamente que se evalúe o se establezca a través de una encuesta, se tabule, sino que se tomen acciones. Si hay inconformismo por parte de las personas a quienes prestamos servicio o entregamos un producto y no tomamos acciones, ¿de qué nos sirve? Tenemos que medir la satisfacción del servicio, pero también tenemos que tomar acciones correctivas. Ahí ni siquiera ya son preventivas. O muchas veces si hay sugerencias, pues se pueden convertir en preventivas. Son los insumos del sistema de gestión de calidad. Entonces, hasta aquí, ¿algún comentario frente a lo que están mirando? Ustedes están siguiendo y están leyendo, yo les estoy comentando. Pues haría mal ponerme a leerles, pero a ustedes sí les sirve leer y si lo que no entiendan me preguntan. Yo simplemente estoy comentando lo de cada elemento de control. Entonces, ¿cuántos elementos de control llevamos? 4 elementos de control. Ya vimos la parte ética, que tiene que estar documentada a través de una cartilla. Vimos todo lo del desarrollo del talento humano. Vimos planes, programas y proyectos. Y ahora estamos en la parte del modelo de operación por procesos. ¿Estamos? Hay otros 2 elementos de control. Todavía estamos en el módulo del control de planeación y gestión y de direccionamiento estratégico. Entonces vamos a encontrar un elemento de control que es la estructura organizacional. Esa pues prácticamente a veces ya está dada por la Constitución o la ley quien crea la entidad. Eso no quiere decir que esas estructuras no puedan ser flexibles. Y a su vez, esa estructura de la entidad, ustedes conocen la estructura de la personería, ¿cierto? Que está en la página web, ¿sí? Ella tiene que también obedecer a ciertos parámetros de niveles de autoridad y de responsabilidad. ¿Ustedes consideran que está estructurada de esa manera? Sí. De autoridad y responsabilidad, y en el marco del manual de funciones de la entidad. Entonces, tenemos esa evidencia de la estructura organizacional. Obviamente, pues la estructura no se cambia de un día para otro. Acuérdense que se cambia es con una aprobación del Congreso, que está por ley, ¿cierto? A nivel nacional, y pues a nivel distrital, pues el órgano competente, para poder hacer una reestructuración de esa estructura organizacional. Esa no es tan difícil. Eso sí se les queda más fácil. Es un elemento de control simplemente que se verifica y se valida para los niveles de autoridad y responsabilidad y que estén marcados en el manual de funciones y de competencias. Hay otro elemento de control que se ha insistido mucho
y es en el cual la mayoría de entidades del Estado tiene falencias, y es en el manejo de sus indicadores. Se habla de indicadores, pero el manejo no es fácil, ¿sí? Pero se tienen indicadores. Este modelo, lo que tiene establecido tanto el Departamento Administrativo de la Función Pública como los mismos órganos de control, es que se manejen indicadores de eficiencia, eficacia, efectividad. Hay indicadores de economía, como también hay indicadores de gestión ambiental, ¿cierto? Hay indicadores en materia presupuestal, financiera, ¿cierto? Porque esos son obligatorios, pero en términos de gestión se debe medir en términos de eficiencia, eficacia y efectividad. Esos indicadores a su vez, ¿cierto? Porque ¿dónde encontramos los indicadores a propósito? Cuando hablamos de indicadores, ¿dónde miramos resultados? O sea, ¿a través de qué? Ya vimos un elemento de control que debe tener indicadores. ¿Cuáles son? Los planes, programas y proyectos. Cada uno de ellos debe tener unos indicadores, unos resultados. De alguna manera tenemos que medir resultados de esos planes, porque eso es gestión de la institución. Tenemos que medir el resultado de los proyectos, de los programas. Entonces, es una manera de identificar los indicadores. Esos indicadores deben estar también documentados a través de unas fichas, se llama hoja de vida del indicador. Es una de las evidencias que podemos mostrar nosotros de qué indicadores tenemos. La idea no es llenarse uno de indicadores, y no se establecen indicadores para medir actividades como tal. Se establecen indicadores para medir lo que es la gestión del proceso. Eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque cada plan tiene sus propias metas, y la idea es que las metas se cumplan. De esa manera yo mido el cumplimiento de los planes. Establezco unas metas, y esas metas determino si se cumplieron o no al final de una vigencia. Pero medir la gestión del proceso puede ser el resultado de cumplimiento de planes, programas y proyectos. Porque mi fin era lograr algo específico, y si yo tenía esos planes, esos programas, esos proyectos, pues lo puedo lograr y medir. Entonces esos indicadores deben permitir una medición y poder tomar decisiones en términos de eficiencia, de eficacia y de efectividad. También se pide que hay que hacer una revisión de esos indicadores. ¿Cómo lo haríamos? A través de la autoevaluación que deben hacer los responsables de los procesos con sus equipos de trabajo. No esperar a finalizar una vigencia para decir si logré el objetivo o no. Periódicamente hay que hacer revisión a esos indicadores o a esas metas que establecí en aquellos planes y programas, porque esas se pueden también modificar, pero con tiempo, ¿no? No en noviembre o en octubre, cuando ya no hay nada que hacer. Ya ha transcurrido toda una vigencia y ya no puedo lograr el objetivo. Entonces, ¿cuántos elementos de control llevamos? 6 elementos de control. ¿Difícil de aprender? Llevamos 6. El último fue indicadores. ¿Los han visto tangibles? ¿Se pueden palpar? ¿Se pueden obtener? ¿Están documentados? No es difícil el sistema de control interno. La normatividad de la estructura organizacional de la entidad, ley, decreto. No, en este momento sí no tengo, pero sé que es una resolución, no sé si alguno de ustedes conocen la resolución donde se adopta la estructura de la personería de Bogotá. El acuerdo, es un acuerdo. 514 de 2012. Entonces, ahí hay otro. Y el decreto, acuerdo. Y el acuerdo 34 de 1993.
con el que acabamos de mencionar, que son los dos. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud, pregunta? Recuerden que estamos haciendo un repaso. Estos son temas para uno. Si yo me pusiera a dictar un tema de indicadores, pues sería una jornada completa de indicadores. Pero estamos haciendo un señor. ¿Quién nombra al jefe de control externo de la entidad? En el caso de la personería es el mismo personero, ¿sí? A nivel de distrito y de otras entidades es por concurso. Se inscriben. Y en el orden nacional se inscriben en lo que hace el Departamento Administrativo de la Función Pública a través de Servicio Civil. Entonces ahí se sacan convocatorias para concursos de jefes de oficina de control interno. Pero en algunas entidades lo nombra el representante legal. En el caso de la personería lo nombra ella, como jefe y representante legal de la personería. Pero hay entidades que es por concurso. ¿Sí? ¿Qué otra inquietud? Otro elemento de control. Estamos todavía en el componente de direccionamiento estratégico. Asócienlo con el esquema que mirábamos de planeación y de direccionamiento estratégico, todo lo que estamos viendo, ¿cierto? Que es tener red de procesos, que es tener planes, que es tener políticas de operación. ¿Qué entenderían ustedes por una política de operación? ¿Qué se les ocurre que puede ser una política de operación? Desagreguen el concepto de política operación. La forma de operar, la forma de... Eso, mira, unos lineamientos, unas directrices Medios, mecanismos. para desarrollar una actividad de un proceso. Es algo muy específico, algo que el responsable de un proceso o el representante de la alta dirección define cómo se deben llevar a cabo ciertas tareas o tomar ciertas directrices dentro de la entidad, como por decir algo. La personera saca una directriz o un lineamiento donde dice que a partir del 1 de diciembre los servidores que atienden el CAI tendrán un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a sábado. Son políticas de operación, ¿sí? Para que algo de un proceso fluya. O toma en otro proceso, fija unos lineamientos específicos de cómo desarrollar cierta actividad en una veeduría. Entonces lo saca por medio puede ser de una circular o de una resolución. Esas son las políticas de operación. Son diferentes a los procedimientos. No es lo mismo. Pues estos son lineamientos. Esas también deben estar documentadas. Ahí dice que deben estar también divulgadas. Todo lo deben conocer. Y generalmente en la parte misional surgen muchas políticas de operación de cada proceso también. Talento humano saca también sus propias políticas de cómo desarrollar ciertas actividades en el desarrollo del talento humano. Esas son las políticas de operación como elemento de control. Dice que debe existir un manual de operación, pero eso es potestad de la entidad como tal. Lo importante es que estas políticas estén documentadas, se hayan socializado, se hayan divulgado, sea de conocimiento de quienes deben aplicarlas, desarrollarlas, y donde existe el manual de calidad muchas veces se fijan allí algunas políticas por cada proceso. ¿Alguna inquietud? ¿Se entiende el concepto?
que es diferente al modelo de operación por procesos. Estos son políticas de operación, otro elemento de control. El famoso riesgos. Si se dan cuenta, ya cambiamos el componente. Vimos el primer componente que era el desarrollo del talento humano. El segundo que tenía que ver todo con el direccionamiento estratégico. Y ahora estamos en el de administración del riesgo. Módulo de planeación y gestión. Vamos al tercer componente, que es el de administración del riesgo. Les decía que este elemento de control fija que debe tener una política de administración de riesgo. ¿Conocen ustedes la política de administración del riesgo de la personería? Está en la intranet. Como dice uno, allá está bien. O sea, de los que están aquí, de quienes conocen cuáles son los riesgos de su proceso. Es lo mínimo que uno debería saber, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos que alguien identificó por allá del proceso y a los cuales yo le estoy apuntando? ¿Para qué? Pues para que no se materialicen, porque todos le debemos estar trabajando a eso. ¿Qué riesgos conocen ustedes que de pronto dentro de su proceso se haya materializado? Haya aterrizado y haya tenido un efecto negativo tanto para el proceso como para la entidad. ¿Tú? Las prescripciones de los estudiantes. La compañera dice que prescripción de los expedientes. Ese es un riesgo. Es un riesgo que ellos tienen identificado y que si se materializa el efecto es negativo. ¿Qué otro riesgo conocen ustedes? El riesgo psicosocial. ¿El riesgo Psicosocial. psicosocial? ¿Cómo lo...? Sí, el clima laboral o la situación creada por usuarios que de pronto no están conformes con el servicio. Con el servicio que se presta. Puede deteriorar la imagen de la entidad, la imagen institucional. Ese sería el efecto de que se llegue a materializar un riesgo. Entonces, la idea es que no solamente se documente. ¿Por qué? Porque existe una metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública. Las entidades lo que han hecho es adoptar esa metodología. Aplican la parte de identificar los riesgos. Entonces, la oficina de planeación se reúne con el responsable del proceso y los funcionarios que hayan designado y identifican los riesgos. Listo, ya tenemos identificados los riesgos. Miramos cuáles pueden ser las causas que lo pueden generar, determinamos qué controles tenemos, establecemos unas acciones de control para que esos riesgos no se nos materialicen y periódicamente tenemos que estar haciendo una revisión de ellos. Porque no es solamente documentarlo, es que nosotros como servidores conozcamos a qué riesgos le estamos afrontando. Pero también pues están riesgos en la prestación del servicio y también riesgos que puede sufrir el funcionario en su persona. Esos riesgos lo administra talento humano, que es la de administración de riesgos profesionales, pero es distinto a los riesgos de gestión, que son las de los procesos. Entonces, talento humano se encarga en todos los riesgos que son del trabajo y riesgos profesionales, y con la ARL y cualquier cosa que le pueda pasar al servidor, poderlo atender, tomar acciones. Pero los de gestión de los procesos está establecido y normado de que uno debe identificar los riesgos, debe valorarlos. Todo esto es a través de una metodología que da el Departamento Administrativo de la Función Pública o la metodología que la entidad considere debe adoptar. Habrán entidades que no aplican la metodología del DAF, pero lo importante es que identifique y valore sus riesgos. Mire cuál es el impacto y la probabilidad de que ese riesgo se materialice y tenga unos controles fuertes que le permitan mitigar el riesgo, que el efecto no vaya a ocasionar el deterioro institucional, porque puede llegar a pasar. Yo tengo una anécdota y es una que se vivió
cuando trabajé con la Registraduría Nacional. Es decir, no se valoraron tanto los riesgos en un proceso electoral. Y esto es de conocimiento de todo el público, que fue en el año 2010. Y hackearon las bases de datos, los sistemas de la registraduría en esas votaciones. Empezó a ponerse en los sistemas lentos. Y estábamos esperando pues todo que llegara la información de los diferentes departamentos y eso se quedó leyendo. Y la angustia de todos los que estábamos en el proceso y del registrador para poder divulgar los resultados fue un caos. Hackearon, es decir, en ese momento se valoraron riesgos, claro que sí, pero hubo unos más fuertes hackeadores que ya después la entidad tuvo que elevar sus niveles de controles para las siguientes elecciones. O sea, sí somos muy vulnerables, claro que sí, y uno pensa, no, eso no pasa nada, eso no, ¿sí? Tenemos alta tecnología, eso todo estaba supremamente bien preparado, pero superaron los controles que tenía la entidad para que no fuera vulnerada. A eso me refiero, hay riesgos que se logran materializar, ¿hacen un daño a la entidad? Claro que sí, porque está en riesgo su imagen, ¿sí? Y pues los procesos al mismo tiempo. Pero eso tuvo consecuencias en algún... Claro, después se supo que eso venía desde la Policía Nacional, eso, el fraude venía desde por ahí, es decir, pues bueno, son comentarios que... Sí, de la policía, sí. Entonces, pues eso es a lo que le debemos trabajar las entidades. Aquí hay procesos que pueden ser vulnerables. ¿Por qué? Porque no revisamos realmente los controles. No establecemos periódicamente acciones de control, de estar capacitando, de estar revisando, de estar midiendo, probando, sino que dejamos, ¿sí? Y lo que hacemos es cumplirle a una oficina de control interno o a un órgano de control. ¿Tiene mapa de riesgos? Sí, aquí está. Eso es a veces una izada a la bandera, porque realmente no se monitorea lo que se debe monitorear. Por eso son dos temas, dos elementos de control muy difíciles a veces de implementar en las entidades, que son los indicadores y los mapas de riesgos. Que realmente se le trabaje a esos temas, que sea la razón de ser de la entidad. Y en eso lo han fortalecido mucho la parte, digamos, documental y reglamentaria de estos sistemas. Ya hay específicamente tratados sobre esos temas, para que las entidades realmente entiendan que debemos trabajarle a esos dos elementos de control. Entonces, en la entidad, en la personería existe el mapa de riesgos por procesos. Es decir, que se identifican riesgos por cada proceso. Aquí los procesos tienen identificados sus riesgos. Y existe también el mapa de riesgos de corrupción. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿No? Entonces, la entidad también debe identificar cuáles son los posibles riesgos de fraude. Esos riesgos tienen una connotación penal o fiscal. Es a los que le debemos de tener miedo. Entonces uno diría, pero un mapa de riesgos de corrupción, anticorrupción, pues así lo denominaron, ¿sí? Para que las entidades identifiquen cuáles, por eso se habla de riesgos. Eso no pasa en la personería ni pasa en ninguna otra entidad, pero los debemos estar monitoreando, debemos tener controles, debemos tener acciones de control permanentes para que esos riesgos de corrupción no se materialicen. Y si nos damos cuenta, ese es nuestro fenómeno latente en todas las entidades. Todos los días se materializan riesgos de corrupción. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a cumplir a la ley documentando, pero no hacemos seguimiento, ni hacemos un monitoreo, ni establecemos verdaderos controles para evitar esos flagelos de corrupción. Entonces, existen dos mapas de riesgos por procesos que elaboran, estructuran las entidades, quienes
deben estar haciendo seguimiento y monitoreo permanente, son los responsables de los procesos con sus equipos de trabajo, y el mapa de riesgos de corrupción. O sea que no lo han acabado de inventar eso. Pues no está. No, eso ya viene hace ratico. ¿Cierto? Planeación, que eso ya, eso ya viene hace ratico, eso no fue de... Mínimo ya tiene como unos 5 años. Pero tiene ¿El 11? sus vacíos. 12. No, porque digamos los de gestión son como los normales de esos riesgos que están ahí latentes, pero acuérdese que los riesgos de corrupción, uno dice, ¿dónde puede el que es malo hacer la trampa? Esos son los de corrupción, donde se encuentran los fraudes, donde de pronto la información se filtra en los procesos, bueno, qué sé yo, cosas que pueden pasar dentro de una entidad. Esos son los de corrupción, son los que mayor cuidado los responsables de proceso deben tener. Tan es así que esos mapas de riesgos están publicados en la página web. Cualquier ciudadano lo puede monitorear, lo puede consultar. Pero por eso digo, no nos dediquemos solamente a documentar, a cumplir, trabajémosle a los temas en cada uno de los procesos a los cuales pertenecemos. Entonces, ¿hasta aquí alguna otra inquietud? De esto hay tela que cortar. Cada elemento de control es un tema, es un eje temático. Pero es la idea que quiero que tengan ustedes de qué cada elemento de control, qué productos genera y qué es lo que realmente nosotros en cada proceso debemos tener, monitorear y como servidores pues apropiarnos de esos temas. Nadie dice que tengamos, nosotros no los manejamos, hay oficinas que administran estos temas, pero que nosotros sí tenemos la responsabilidad de hacerle seguimiento, monitorear y aplicar actividades para que ellos operen, ¿sí? Tenemos el otro, estamos en el módulo de evaluación y seguimiento. Entonces, ¿cuántos componentes y elementos de control acabamos de ver? 10 elementos de Componentes 3. Ya vimos 3 elementos, 3 componentes y 10 elementos. Los del riesgo eran Sí, cada uno. Sí, entonces 10. 10 elementos de control. Entonces, aquí vamos a ver, lo resumido en esta sola diapositiva, los 3 componentes, los 3 elementos de control del componente de autoevaluación institucional, auditoría interna y planes de mejoramiento. Ahí hay 3 componentes con sus 3 elementos de control. Estamos en el último, que es evaluación y seguimiento, el módulo azul del esquema. Entonces, cuando hablamos del elemento de autoevaluación del control y la gestión, también nos dice la norma que todos los servidores deben tener una cultura sobre la autoevaluación. Acordémonos de los principios del MESI, el autocontrol, autogestión, autorregulación a nivel de entidad, pero de la autoevaluación, que es lo que no hacemos. Es lo que se debe predicar y aplicar. Es decir, nosotros siempre esperamos a que sea un tercero el que nos diga que las cosas se están haciendo mal. Por eso es este elemento, hágalo antes de, revise, haga seguimiento, verifique, antes de que lleguen los muchachos de control interno o lleguen los muchachos de la Contraloría y nos digan que no estamos haciendo las cosas bien, nos determinen hallazgos y a veces con incidencias fiscales, penales, disciplinarias, que tienen una connotación importante para nosotros los servidores. El que diga que no le da miedo, pues chévere, ¿no? Pero yo creo que a nadie le gustaría estar involucrado en esos procesos, con esas connotaciones. Cuando es administrativo, pues bueno, yo tomo las acciones y elaboro mi plan de mejoramiento. Pero cuando hay una incidencia ya de una responsabilidad disciplinaria que atenta contra, pues, nosotros en la parte profesional, pues eso nos afecta, la parte laboral. Entonces, por eso es que decimos,
tratemos de hacer esas autoevaluaciones. Hay que tener, obviamente, la entidad tiene que tener un instrumento de cómo hacer una autoevaluación al control y una autoevaluación a la gestión. Sé que aquí pues siempre se nos dice, no, es que hacemos reuniones, y se hacen reuniones periódicas y se revisa, pero la norma especifica de ciertos elementos a los cuales hay que hacer seguimiento y evaluación. ¿Por qué? Porque en las reuniones se toman a veces elementos o ejes temáticos que no abarca todo lo que se debe autoevaluar. Entonces, si yo hago una autoevaluación a la gestión, pues yo debo mirar cómo está mi plan estratégico, mi plan operativo, cómo están mis planes de mejoramiento, cómo está mi mapa de riesgos, en qué van mis indicadores, estoy cumpliendo las metas, cuáles son las acciones que he emprendido. Es decir, yo tengo que hacer una revisión de todos los elementos de control. No solamente pues si estoy en el de veedurías, cuántas veedurías he hecho y en qué etapa de informes voy, sino hay que hacer revisión de todos los elementos. Entonces por eso tiene que haber una herramienta, tiene que haber una técnica, tiene que haber algo que me consolide y me permita hacer una verdadera autoevaluación. ¿Quién la debe hacer? Cada responsable de proceso con sus equipos de trabajo. Obviamente en un proceso misional que son 300 o qué sé yo, 400 servidores, pues no van a participar todos de la autoevaluación, pero sí hay una obligación de hacer una socialización producto de esa autoevaluación. ¿Cuál fue el resultado? Que yo por lo menos que si participo de un proceso, sepa en qué va el proceso, cuáles son sus desviaciones, cuáles son sus falencias, qué acciones se han emprendido, en cuáles apunto yo, que es lo que a veces no se hace, porque pues el diario nos lleva a cumplir y apagar incendios y se deja de lado realmente temas importantes como es hacer revisiones periódicas a todos los temas que tenemos que responder. Entonces este es otro elemento importante del sistema de hacer una autoevaluación tanto al control como a la propia gestión. Hablamos también de un elemento de control, ya les había hecho mención, de lo que es la auditoría interna. Esa auditoría la realizan las oficinas de control interno. Esa auditoría que realiza la oficina de control interno, obviamente tiene que estar aprobada en un plan o programa de auditoría que aprueba el Comité Institucional de Control Interno. Apenas antes de iniciar la vigencia ya tiene que estar aprobado ese plan de auditorías para poder ser ejecutado. Obviamente también debe existir unos informes, unas recomendaciones, que es lo que hace la Oficina de Control Interno. Anualmente. ¿Cómo? Anualmente. Las auditorías, por eso existe el plan, el programa de la auditoría. Entonces dice en qué periodo se van a hacer y cuántas auditorías y a qué procesos. Entonces existen auditorías regulares que se le hace a X proceso o a X procesos, que es integral, como también hay auditorías especiales, entonces específicas para un tema determinado, a solicitud de la personera en este caso, o a solicitud de un responsable de proceso, o la jefe de la Oficina de Control Interno determina, voy a hacer una auditoría a un tema Y. ¿Sí? Son auditorías especiales. Y las regulares pues se abarca toda la parte de gestión y se evalúan los diferentes sistemas que apliquen al proceso. Esas son las auditorías internas. Entonces se generan unos informes con unas recomendaciones. Pero también pueden ser ordenadas, por ejemplo, por otros entes que controlan el caso de eso. Puede haber un ordenamiento exigiendo que se haga cierta auditoría, pero realmente quien aprueba las auditorías aquí en la entidad o en las entidades es el Comité de Coordinación de Control Interno. Aprueba ese plan de auditorías para que la Oficina de Control Interno las ejecute durante la vigencia.
también, en este también, aparte de tener eso, tiene que tener un procedimiento de auditoría. ¿Cómo hace esa auditoría? Así como los otros procesos tienen procedimientos, el proceso de evaluación debe tener su propio procedimiento. Y en ese caso es el que ejecuta la Oficina de Control Interno, a través de sus auditores. Bien, y el plan de mejoramiento como elemento de control. Este es el último elemento de control de los 13 que le habíamos mencionado. Ese plan de mejoramiento es una herramienta de evaluación que permite, primero a través de las auditorías o de las autoevaluaciones, se determina si hay desviaciones, si hay hallazgos, observaciones, para que se prendan acciones. Y existen en la personería pues los planes de mejoramiento producto de las auditorías que hace la Oficina de Control Interno y el plan de mejoramiento institucional que es el producto de las auditorías que hace la Contraloría de Bogotá. Entonces era lo que decía, ustedes deben conocer cuando viene la Oficina de Control Interno y evalúa el proceso de veedurías, voy a llamar veedurías, el nombre completo, de veedurías, qué hallazgos o qué observaciones dejó. El responsable del proceso debe socializar esos informes para que sus servidores sepan, conozcan cuáles son esas falencias que tiene el proceso, porque somos nosotros quienes coayudamos a que eso se pueda absolver, arreglar, tomar acciones, ¿sí? Para que esas observaciones no se vuelvan a presentar. El plan de mejoramiento de la Contraloría, ellos formulan hallazgos. Y ellos sí formulan hallazgos con las diferentes incidencias que les había mencionado, que son incidencias fiscales, penales, administrativas y disciplinarias. Ellos le dan la connotación de hallazgos, que es diferente al de las oficinas de control interno, que son más preventivas. Deben tomar eso, que la Oficina de Control Interno cuando hace sus evaluaciones son más preventivas. Es decir, si usted no lo alcanzó a detectar, yo se lo estoy detectando, arreglémoslo. Evitemos que venga el órgano de control y nos sancione. Porque generalmente sí le corremos es al órgano de control. ¿Sí? Y lo que hace la Oficina de Control Interno es apoyar para que ese responsable del proceso, otros ojos lo detectaron, pues corrijámoslo, arreglémoslo, implementémoslo. ¿Sí? Que se vea más el apoyo y no de policivo como era antes. ¿Alguna inquietud? ¿Se les quedó algo de esta estructura del modelo estándar de control interno? ¿Lo vieron más tangible, como más fácil? Es que es difícil, digamos, coger el texto y leerlo. Yo les digo a ustedes, vayan, lean el manual técnico del MESI. Es una piedra en el zapato porque es mucha la lectura que ustedes tienen que hacer. Aquí traté de contarles qué es eso, en qué consiste, cómo nació, cómo está estructurado, cuáles son los elementos, cuáles son sus principios. De pronto me faltaron cosas, pero el tiempo no da para profundizar tanto y eso agota. Para ustedes llenarse de tanta información, por lo menos ya tienen lo básico. Les dejo también ahorita la presentación para que la puedan tener. Y el último, ya vimos los dos módulos, vimos sus componentes, sus elementos, y el último simplemente es el eje transversal de información y comunicación. Acordémonos que están las rueditas, el esquema, ¿cierto? De planeación y gestión, seguimiento, y rondea todo el eje de información y comunicación. Entonces, este eje que es transversal a los dos módulos, nos permite, digamos que, diseñar políticas y directrices para el manejo tanto de la información interna como la información externa, de la comunicación interna y de la comunicación externa. Asimismo, también administra los sistemas de información de la entidad, ese eje transversal. Uno diría, bueno, pero la información interna, pues es toda la que genera
la entidad como tal. Y uno, ¿dónde la ve reflejada? ¿Cómo podría uno ver esa información? Entonces, identifica las fuentes de la información, de dónde provienen. Cuando caracterizamos los procesos, ahí podemos visualizar más fácil la información externa del proceso. Cómo se alimenta ese proceso para poder transformar y generar esos servicios o productos que entrega. Ahí identificamos la información externa, ¿sí? ¿De dónde proviene? ¿De dónde viene? Muchas veces viene de otro proceso también, ¿no? Hay procesos que alimentan otro proceso. Otras veces hay procesos que vienen de una ley de presupuesto, o viene de un acuerdo, o viene de la Constitución, o viene de un proveedor, o viene, sí, esas son las fuentes externas, la información, cómo llega a la entidad, cómo se procesa y genera un producto. Hablamos también de las fuentes internas de información. Pues es todo lo que tenemos prácticamente en la intranet, todo lo que genera la entidad. Manuales, políticas, resoluciones, directrices, formatos, es toda esa información que genera la institución, que tiene que ser divulgada, socializada, que todo el mundo la conozca. ¿Por qué? Porque muchas veces se modifican manuales, se modifican guías, formatos, procedimientos, y resulta que cuando se va a evaluar, hacer seguimiento, el servidor está aplicando una norma obsoleta, ¿sí? O un formato, o un procedimiento, qué sé yo. La parte documental es importante que se sepa manejar, que se sepa consultar. Y lo que está publicado, se supone que eso es. Quien es el responsable de administrar es el que debe saber si eso está vigente o no está vigente. Uno como usuario lo utiliza y lo toma, ¿sí? Y uno se supone que ese es el que debe tener. Eso en cuanto a la información interna. Sirve también esa parte para lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. ¿La personería ha rendido cuenta? Sí, claro. Claro que sí, ¿cierto? Entonces, esa es una fuente de información. ¿Para quiénes? Pues para las personas, grupos de interés y todos los que estén relacionados con el servicio que presta la entidad. Otra parte donde la podemos ver la información, en las tablas de retención documental, que está por cada proceso, ¿cierto? Cada dependencia tiene sus tablas de retención documental y se deben tener, son toda la información que ésta origine, no copias. Y todo eso lo reglamenta. ¿Qué ley reglamenta lo del archivo general? ¿Cuál es la ley? ¿La ley de archivo cuál es? ¿La qué? 594 ¿de qué? Del 2000. ¿Sí es esa? La ley de archivo, la ley general de archivos. 594 del 2000. Esta también puede ser una pregunta. La ley general de archivos, que es la que aplica todo lo de la retención documental, de cómo se maneja el archivo de gestión y el manejo del archivo central, todo lo que tiene que ver con la gestión documental. En la parte de sistemas de información, que es el elemento de control frente a lo que es el componente de información y comunicación como eje transversal, encontramos que todas las entidades deben tener una política en materia de comunicación. ¿Conocen la política de comunicación de la entidad? Sí. En la de prensa, sí. En la intranet está. ¿La de prensa? Sí. No, no es la de prensa. ¿No? ¿No es la oficina de prensa? No, la política de comunicación es cómo comunica la entidad, cuáles son los lineamientos, directrices que se tienen para el manejo de la comunicación que hace la entidad. Cómo lo hace tanto la comunicación interna como la comunicación externa, ¿cierto? Y frente a lo que son los sistemas de información, se nos dice que pues se deben tener unas herramientas
que permita, digamos, el registro de la información. ¿Cuántos sistemas de información tiene la personería? El CIR, N cantidad, ¿no? Pero bueno. el CIPRO, Simpro es uno. Cordis. Cisco, bueno, todos los que ustedes ya conocen, que son los que permiten el manejo de la administración y registro de la información en la entidad. ¿Cómo? No tengo el número de cuántos sistemas. Lo hice en un informe, pero ya no me acuerdo. ¿9 sistemas? Vea que son 9 sistemas. ¿Cuál? Yo conozco Imagino que en la parte financiera, contable deben tener su sistema, en la talento humano debe haber algún sistema, en la parte misional también. Perno, Cordis, Simpro, Limae, SAE, y Cisco. Todos esos son SICAM. Object, y Brevis. Gracias. 9. Vean, 9 sistemas. Bueno. Que si se los puede enumerar nuevamente a la compañera. Mire, ella les va a decir. A ver, escuchémosla. Sí. Pues para copiar. Perno, que es el de nómina. Cordis, correspondencia. Simpro, todo lo pero para anotarlos. Cisco también es uno nuevo también del Ministerio. Sí. Brevis, SAE, Limay, todo eso es de contratación. Y Object es de contratación y de nómina también. Bueno, tienen una idea de cuáles son los sistemas de información de la personería. ¿El sistema está ahí? ¿Y con qué otro medio cuenta la entidad para comunicar a las personas y partes interesadas? La página web, las redes sociales. Esos son los medios por los cuales la ciudadanía puede acceder. Las carteleras también son otro medio de comunicación. Notificaciones vía web. Hay una notificación vía web. Vía web, notificaciones vía web. Las que el correo. Todos los que esos son los medios de comunicación. Entonces, ese es otro de los elementos que tiene este eje transversal. Entonces, ¿alguna inquietud sobre este eje transversal? Ese está a un nivel muy estratégico. ¿Que reparten correspondencia también? ¿Cómo? La correspondencia que se entrega manual también. Eso es un medio de comunicación. O sea, que son más entonces. Sí, son todos los que implemente una entidad para el funcionamiento interno y para que las personas y partes interesadas los conozcan. Este es un taller que tengo, yo compartiré algunas hojitas, no lo alcanzamos a hacer porque yo sé que es simplemente de relacionar cada concepto y definir a qué concepto corresponde. ¿Sí? No sé si lo quieren hacer o lo quieren hacer un momentico, pero para eso tenemos como unos 5 minuticos, reparto y pues si se pueden agrupar y miran ustedes y al final tengo las respuestas para ver a qué le apuntaron, ¿vale? Lo dejo ahí para que aquí como de pronto está borroso. Si quieres se pueden hacer de 2 o 3 para que alcance. Vas pasando ahí. Ya ahorita. Es que es para que se lo puedan trabajar, si no, no alcanza para todos. Okay. Vayan. Tres por ahí, porque somos varios de ahí por allá. Gracias, mi amor. ¿Cuántos pasas allá? Define
qué es un indicador, etcétera, etcétera. Ya ahorita se los muestro cuando termine. Entonces, por ahora vamos a mirar, ya casi vamos a terminar. Estas son las instancias de participación dentro del MESI y cuáles son sus responsabilidades. Esto lo trae el manual técnico que les decía que pueden consultar en la página web del DAF, que es este es el manual técnico de lo que acabo de exponer, resumido. Ahí pues está más específico cada uno de los productos por cada elemento y hacen una parte como de consejos prácticos para que las entidades hayan implementado, que es la parte que no está aquí en la presentación. Esta presentación va a ser entregada a ustedes. Me comprometo a que, de acuerdo al listado que alguien me proporcione, no sé quién, se pueda entre lunes y martes poder enviarles la presentación a ustedes para que la tengan ahí de consulta. Alguien me pedía que aclarara una cosa, es el sistema de control interno, lo que es el modelo estándar de control interno, y otro es el sistema de gestión de calidad. Son dos charlas distintas, aunque ambos temas son muy complementarios. Por eso les decía en un principio que esta es una herramienta de control y el sistema de gestión de calidad es de gestión. Es que el que verifica que los requisitos de un producto o un servicio se cumplan, que es el que se le entrega al cliente o a las personas o partes interesadas. Es con qué calidad entregamos productos y servicios. Eso lo mira el sistema de gestión de calidad en cumplimiento a unos requisitos que se deben cumplir, ¿sí? Y el sistema de control interno, pues son lo que vimos, unos elementos de control que coadyuvan al cumplimiento de la misión y la visión institucional. Y ambos son muy complementarios. Obviamente que todos estos elementos de control deben apuntarle a la calidad, a que entreguemos productos y servicios con calidad. Entonces, esa próxima charla, pues no sé quién la va a dictar ni en qué momento, pero sé que está programada para que ustedes la reciban. Les decía que pues yo tengo es un resumen de la norma técnica de calidad GP1000 2009, que es, habla ahí de cuáles son los principios y cuáles son los requisitos de esa norma. Creo que a algunos les vi en el texto que les iban a preguntar sobre esa, pues yo la puedo proporcionar como para que la tengan de consulta. Y la otra es la ISO, creo que la 9011, 9001, la que van a dictar, no sé. Del distrito, pero esa no puede ser diferente a la norma general, o sea, se hablan de los mismos temas. Entonces, pues para que les sirva a ustedes de consulta, pues yo se la puedo enviar con la de el modelo estándar de control interno, para quienes quieran consultar. Estas instancias que menciona el manual técnico, ¿sí?, de participación del MESI, pues está en cabeza de la alta dirección de las entidades, quienes tienen la responsabilidad de implementar y fortalecer el sistema de control interno, de facilitar los recursos necesarios para aquellos elementos de control que así lo requieran para la gestión de la entidad y designar un representante de la alta dirección para la administración de este sistema. De acuerdo a, digamos, a las sugerencias del departamento administrativo, pues eso quedó en cabeza de las oficinas de control, de las oficinas de planeación o quien haga sus veces, ¿sí? Ellos son los responsables de administrar el sistema de control interno, administrar, es decir, de que todos estos elementos de control estén operando, de lo que le acabo de mencionar. Por eso se designa en un nivel directivo que es la oficina de planeación. La otra instancia, que es el comité de coordinación de control interno, que era el que les hacía mención, que es quien tiene la responsabilidad de fijar lineamientos en materia de control interno. Además, efectuar recomendaciones para la implementación y fortalecimiento del sistema, debe, digamos, analizar, estudiar, evaluar cómo está ese sistema de control interno
y a su vez aprobar el programa de auditoría. ¿Se acuerdan que les decía que la Oficina de Control Interno, quien hace la auditoría interna, las evaluaciones internas, debe presentar un programa para que sea aprobado por ese comité? Es decir, estructura qué auditorías va a hacer y ese comité es quien aprueba ese programa de auditoría. Y velar por la implementación de controles. Esas son, digamos, las principales responsabilidades del Comité de Coordinación de Control Interno. Hay otra instancia que es el representante de la alta dirección. Arriba la alta dirección lo designa y el representante, aquí pues en el caso de la personería, es la oficina de planeación, ¿sí? Y tiene la obligación de orientar y dirigir y coordinar el proyecto de implementación y fortalecimiento del sistema de control interno, dirigir y coordinar las actividades del equipo MESI, que me imagino que en alguna oportunidad muchos de ustedes participaron de ese equipo MESI. Hoy en día no se llama aquí en la personería equipo MESI, se llama, que está en el grupo, los del grupo MIPER, y se llaman, son referentes, pero son los mismos porque son funcionarios, servidores que deben multiplicar aquellos lineamientos, aquellas políticas, directrices que surjan de todos estos temas. Deben ser multiplicadores y ayudar a la implementación dentro de los procesos que pertenezcan. Esa es la función, digamos, de ese equipo MESI. También el representante de la alta dirección debe someter a consideración del Comité de Coordinación de Control la aprobación de las actividades para el fortalecimiento del MESI. Es decir, cuando se hace ese comité, el representante de la alta dirección puede llevar sugerencias, recomendaciones que considere que se deben acoger e implementar dentro de la institución. La otra instancia es la que estábamos mencionando de los referentes, que es el equipo MESI, que tiene la responsabilidad de apoyar el proceso de implementación y fortalecimiento del modelo estándar de control interno, asesorar a las áreas de la entidad en la implementación y el fortalecimiento, y revisar, analizar y consolidar la información para presentar propuestas para la implementación y el fortalecimiento. Entonces, esas son las responsabilidades de ese equipo MESI. No es simplemente pertenecer a ser un referente, sino que existen unas obligaciones que se debe cumplir para poder fortalecer el sistema de control interno. Otro participante, como había mencionado, la oficina de control interno. Entonces, como participante, pues tiene la responsabilidad de ¿qué? Pues de evaluar ese sistema de control interno. Pero no solamente que hace una evaluación a ese fortalecimiento del sistema, sino que hace un seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento que se hayan implementado y a su vez debe sugerir que se realicen acciones de mejora. Tiene también la connotación de ser asesor. La Oficina de Control Interno asesora a los responsables de procesos frente a las acciones que se deban emprender para fortalecer el sistema de control interno de la entidad. Y en última, si nos damos cuenta, resalté que también participan los servidores. Entonces, si se nos damos cuenta, son 6 roles importantes. Está la alta dirección, está el comité, está el representante de la alta dirección. ¿Quién más? El equipo MESI, la oficina de control interno y nosotros los servidores, quienes somos los responsables del sistema de control interno. Eso era lo que decía en un principio, que aquí no responde solamente el representante legal, sino todos nosotros por ese sistema de control interno. Entonces tenemos esa responsabilidad de hacer ese seguimiento permanente, de hacer esa autoevaluación y de emprender acciones de mejora. Esos son los participantes y los diferentes roles y responsabilidades que debe cumplir cada uno de ellos. Así lo tiene establecido lo que es el manual técnico del MESI. El 648 establece también otros participantes y unas responsabilidades. Quienes quieran, pues lo pueden también consultar.
Este es simplemente un mensajito que nos deja el señor Helen Keller, donde nos dice que lo que mueve al mundo no son los potentes brazos de los héroes, sino la suma de los pequeños empujones de cada trabajador honrado. Me parece un mensaje que da al lugar. Y pues la verdad les agradezco su participación, el interés. Ya, esa la paso. Espero que les vaya muy bien en su examen, que tengan éxitos en él, que sus aspiraciones Dios se las conceda y que de mí pues tienen a una servidora que los puede apoyar en cualquier momento desde la Oficina de Control Interno con mucho gusto para todos. Y pues suerte en ese examen. Y me puedan decir quiénes les fue bien, quiénes le apuntaron. Vamos a ver cómo nos fue. Me imagino que a todos les fue bien porque pusieron atención y sabían. 8 sobre 10. ¿Cómo es que? Sí. En control interno. Muchas gracias. No, ustedes.